Hoy tenemos invitado de lujo en esta nueva sección que estamos estrenando en el Conta Fiscal de Soledad los miércoles, platicando con el Conta sobre los cambios a la reforma de la ley de amparo, cómo nos afecta realmente, de qué nos tenemos que prevenir. Y pues tenemos un invitadazo de lujo que por ahí anduvo un video, ahí por ahí lo vi viralizándose en las redes sociales, el doctor Alejandro Gutiérrez Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, pues una persona del gremio, ¿no? Del gremio fiscal, contable. Profesor, ¿cómo está, doctor Alejandro Gutiérrez? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está, doc? Muy buenas noches, pues con el gusto de recibir su amable invitación a este programa tan exitoso, donde me siento distinguido con esta invitación y orgulloso de compartir con tu audiencia esta noche. Muchas gracias, profe. Vayan poniendo sus duditas si van teniendo dudas sobre este tema y las posibles modificaciones a la ley de amparo. Si van teniendo un poco de dudas, váyanlas poniendo. Váyanlas contestando porque ahora sí hace un poquito de frío. Ahora sí venimos con chamarrita. ¿Vale? Profesor, ¿de qué nos tenemos que ir cuidando en cuanto a la reforma a la ley de amparo? Por ahí lo vimos platicando sobre este tema. ¿Y usted cómo lo siente? ¿De qué hay que cuidarnos uno como contribuyente hoy en día? ¿Qué nos espera 2026? Qué pregunta tan interesante. Yo leí la exposición de motivos que la titular del Ejecutivo Federal en toda iniciativa se expone por qué se pretende reformar dicha legislación, la que sea en comento. Y a esa parte donde se justifica y exponen las razones, le llamamos de exposición de motivos. En este punto en particular, la narrativa que se expresa en esta iniciativa eh, siempre dice que es pro contribuyente, que es para favorecer, para fortalecer a los contribuyentes, pero revisando el texto de la reforma, advertimos que en realidad se desapega del objetivo que se explica, que a manera de espíritu del razonamiento, por qué se pretende modificar la ley, no se justifica en la redacción. En particular, en materia fiscal, lo impacta en una reforma al Código Fiscal de la Federación bajo el concepto de armonizar la reforma de la ley de amparo que trasciende no solamente en el Código Fiscal de la Federación, sino también en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Esto en realidad qué significa? Significa que se elimina, se borra la posibilidad de que se agoten los medios ordinarios de defensa, que son el recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación, y también se elimina la posibilidad de agotar el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo federal para impugnar dos cosas. La primera es cuando el contribuyente promueve una solicitud de prescripción de crédito fiscal, como lo tutela el artículo 146 del Código Federal Tributario, señala que cuando una autoridad fiscal no ejerce acciones económico-coactivas de cobro de un adeudo fiscal en más de 5 años, se extingue el crédito fiscal por esa inactividad y eso le llamamos prescripción del crédito. Eh, con estas reformas ya no existe forma alguna, no solamente sin agotar el recurso de revocación, no solamente a través del juicio de nulidad, sino tampoco en juicio de amparo se puede combatir, es decir, le privan a los contribuyentes el derecho de tener medio de defensa alguno en toda la legislación. Es decir, en México ya no hay forma de combatir un acto de autoridad que se emita con motivo de la solicitud de prescripción de un crédito fiscal. Eso me parece verdaderamente alarmante, porque aunque le asista la razón del derecho que la autoridad no hubiese cobrado, ni hubiera ejercido los actos de cobro, o de haberlo hecho, los hubiese ejercitado de manera ilegal, luego entonces nulos, y se actualiza el periodo de los 5 años, y por ende la figura
prescriptiva de extinción de la deuda fiscal. Ya no se va a poder impugnar a través de ningún medio de defensa, ni ordinario ni extraordinario. Ese es el primer punto de impacto fiscal que conlleva esta reforma de la ley de amparo bajo la denominada armonización, que de armonización no tiene nada, con todo Sí. respeto. O sea, ¿qué significa? Sí. Que no porque tú reformes la ley de amparo, bajo el concepto, bajo el argumento de armonizarlo, privas el derecho a los contribuyentes de agotar el recurso de revocación y el juicio de nulidad también. Pero también el juicio de amparo, porque solamente lo restringen a una única pequeñita ventana que el contribuyente lo pueda agotar. ¿Cómo es esa única pequeñita? Que la autoridad, habiéndose actualizado la figura prescriptiva y ante su negativa de, vamos a pensar que la autoridad dice, no, porque mira, en tal fecha sí te practicaron un procedimiento de cobro ilegal que no se ajustó a la ley, no puede alegarse que ese acto es ilegal porque emana del procedimiento de solicitud de prescripción. La única ventanita pequeña que dejaron abierta se actualiza que siempre que la autoridad hubiese embargado bienes y hasta que se publique la convocatoria de remate, hasta entonces el contribuyente puede agotar el juicio de amparo y ojo que nada más tiene 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces si la autoridad lo notifica deficientemente, porque pasa muchas veces que cuando sacan a remate los bienes, se inventan la notificación. Esa es la verdad. Sí. Nunca se enteró el contribuyente, se remató el bien y no pudo impugnar. Esa es una realidad. O sea, a mí me ha tocado en casos de la vida real que va la gente de recaudación del SAT, tocan por el contribuyente, no está, no la atiende, según estos lo dejan pegado en la puerta, se llama formalmente el término educado fiscal, es una notificación por instructivo, toman la fotografía y 2 segundos después La que que- toman la fotografía, arrancan la notificación, la guardan en su expediente y se van. Y Sí. cuando llega el contribuyente, este no estuvo en su casa, ¿no? Porque hay que decir que, sobre todo cuando son personas físicas, un porcentaje abrumadoramente mayoritario ponen los contribuyentes como domicilio fiscal su casa habitación. Entonces, si va la gente del SAT a las 11 de la mañana y la persona está trabajando, pues no atiende nadie el domicilio, no hay nadie en el domicilio, dejan la notificación por instructivo, la toman la fotografía, evidencian que ayer la dejaron pegada, pero realmente la arranca. O sea, ese tipo de vicios no se pueden impugnar hasta que no se publique la convocatoria de remate. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces que las casas tienen a veces sistemas de videograbación afuera de las casas, en el zaguán, y se ha llegado a demostrar, mire, aquí está el video, autoridad. Aquí está, mire cómo el notificador se toma la fotografía y se lo arranca y se la lleva. Aquí se ve con toda claridad. Ahora ya no se puede impugnar, no se puede presentar ese medio idóneo de prueba para demostrar que no es cierto, que está defectuosa la notificación, en cuyo caso alegar ilegalidad y lo que produce la ilegalidad es la nulidad del acto de autoridad. Pero esos vicios de procedimiento no se van a poder impugnar hasta que no se publique la convocatoria de remate. Y si estaba deficiente la notificación de convocatoria de remate y el contribuyente nunca se entera, se le fue la posibilidad de impugnarlo en la vía de juicio de amparo, porque es la única vía que nos van a dejar ahora. Entonces, sí pienso que es dramático que estas reformas lo restrinjan hasta ese momento, porque pueden, ahora hay algo muy importante que hay que decir. Cuando la autoridad fiscal embarga un bien, no existe en la legislación fiscal, dentro de los artículos que prevén el procedimiento económico coactivo de ejecución, un plazo para que la autoridad practique avalúo de los bienes embargados. Déjame poner un ejemplo. A una persona le embargan un coche o mercancía y la autoridad, a partir de ese acto, renueva el plazo de la prescripción, tiene 5 años para practicar el avalúo. No le exige la autoridad, no le exige, perdón, la ley a la autoridad que practiquen un avalúo a los 15 días, a los 30 días de haber practicado el embargo.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo mandan a depósitos que están en la intemperie, que pueden pasar 3, 4, 5 años, deteriorándose los bienes embargados. Y si tienen a bien practicar el avalúo, pues va a valer, o sea, a lo mejor una décima parte en el mejor de los casos, porque no tienen un resguardo de bienes que protejan los daños de la intemperie. Entonces, sugerir, yo les decía a los senadores cuando comparecí, bueno, entonces si van a aprobar eso, pongan también en el Código Fiscal un plazo razonable para que la autoridad fiscal practique el avalúo, porque el Código Fiscal sí es muy claro, dice, una vez practicado el avalúo, tienes 10 días para publicarlo. Bueno, está muy bien, pero si no tienes un plazo entre el Sí, embargo y practicar el avalúo, ¿qué importa que te den 10 días para publicar la convocatoria de remate si pasaron entre uno y otro 4 años, 9 meses, 15 días? ¿Sí me explico? sí. Entonces, eso deja en un estado de indefensión a los gobernados, a los contribuyentes. Entonces, y no solamente a los contribuyentes, solamente también a los solidarios responsables. Es decir, eh, en este sexenio en particular se ha visto de manera muy aguda cómo las autoridades fiscales van en contra de los accionistas y en contra de los miembros del Consejo de Administración, decretando en términos del artículo 26 del Código Fiscal, fracciones tercera y décima respectivamente, la responsabilidad solidaria de los socios y del administrador único, de los miembros del Consejo, y sufren de la misma suerte. Pueden embargar los bienes y como son solidarios responsables al deudor principal, perfectamente se les puede cobrar el crédito fiscal y no pueden agotar el recurso de revocación ni el juicio de nulidad, aunque el procedimiento de embargo esté viciado y sea ilegal. Pueden pasar años y mientras la autoridad fiscal no publique la convocatoria, sus bienes primero se les privan de ellos porque la autoridad recaudadora o exactora es la que dice quién se queda como depositario de los bienes. Entonces, normalmente es ella, y si te nombran al contribuyente es por pocos días y luego le piden que comparezca a las oficinas de la autoridad y exhiba los bienes embargados si no se comete un delito de depositaría infiel. Entonces, es muy dramático que no se pueda impugnar la ilegalidad en la actuación en el embargo de bienes, sobre todo cuando la legislación está tan mal regulada. Eso deja en un estado de indefensión muy importante a los contribuyentes. Y a mí me tocó ver uno de los comentarios, porque se subieron esos videos a redes, y me Sí. tocó ver unas personas que decían, este abogado está a favor de Salinas Pliego. Y yo, ¿Salinas Pliego? No, estoy en favor del contribuyente, de Mm, cualquiera que esté en esa situación. Las ujú, reformas a la ley de amparo, hay que pensar hay que estar conscientes que el juicio de amparo es el medio de defensa por excelencia del gobernado, del particular, del débil, frente a actos de autoridad, no frente a actos de otro particular. Excepcionalmente los permite la ley de amparo cuando el particular actúa como autoridad. Pero no hay que perder la esencia. Es el medio de defensa para protegerse en contra del arbitrario, como decía el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. mm, El juicio de amparo y los tribunales de la federación se crearon para defender a los gobernados en contra de la autoridad arbitraria. Por eso dice así el dicho, todo aquel que se queje en contra del arbitrario tenga un tribunal que lo escuche y lo proteja. Esa es la esencia, ese es el espíritu del juicio de amparo. No se trata porque yo escuchaba, ¿no? Las posiciones ujú. de los que fueron a hablar a favor de la autoridad, sobre todo servidores públicos, fueron gente de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Por supuesto que va a hablar bien de la, Sí. de la iniciativa de ley que manda su jefa. Está muy bien. Pero eso no significa porque decían los argumentos, es que han abusado del juicio de amparo. Pero yo pregunto, a ver, Ujú. ¿quiénes han abusado?
Si estamos hablando en particular de actos de cobros de créditos fiscales, de deudas fiscales, la ley de amparo es muy clara. No hay suspensión si no se garantiza el interés fiscal. Punto. Si no se garantiza, aunque esté impugnado de fondo, la autoridad fiscal tiene expedito el derecho de cobrar y de realizar todos los actos tenientes al cobro del crédito, de la deuda fiscal. Punto. ¿De qué exceso hablan? No, está absolutamente injustificado, pero, pero la gente, no porque lo digan las voces que sean de autoridad, para autoridad, no porque se digan el juicio de amparo se ha abusado de él, significa que es real. Los juzgadores se tienen que ajustar a lo que dice la ley de amparo y en particular en cobro de adeudos fiscales, si no está garantizado el interés fiscal, no hay suspensión. Punto. Fin de la historia. Ahora, si garantizan no se suspende el procedimiento económico coactivo y el juicio de amparo se pierde, la autoridad fiscal debe ser la más feliz, ya está garantizado el interés fiscal, se cobra en directo de la garantía. O sea, no hay esa narrativa de abuso, es completamente inexistente, se desapega a la realidad. Entonces, es bien fácil escuchar sobre todo cuando no te dedicas a la materia y dicen, "No, es que los empresarios millonarios abusan del juicio de amparo para no pagar". Ujú, No es verdad, ujú, no es verdad. Si tienen dinero para pagar y garantizan el interés fiscal, el principal persona que debe estar feliz de que hayan garantizado el interés fiscal es el fisco. ujú. No tienen ni que agotar un procedimiento económico de cobro, ya está garantizado en el propio juicio. Si la autoridad es decir, gana el juicio de amparo, si no gana el contribuyente, se cobra, ¿listo? Y si no garantizó, siempre tiene la autoridad el derecho de cobrar, aunque esté impugnado. Si se piensa de manera equivocada que por el simple hecho de impugnar, entonces la autoridad ya no puede cobrar, voy de acuerdo, pero eso no es así. Exacto, profesor. Ah, mis amores, vayan mandando saludos al profesor. Profesor, ya usted es muy conocido, ¿eh? Se ve que aquí ya en TikTok, en Insta, ya están, ¿cómo se llama? Lo conocen bastante. Rocío Vargas de YouTube, fantástico invitado, es un crack. Gustavo Castro, INEC presente. Diana Miramontes, súper excelente live. Brenda López, estamos jodidos con Morena. Nos está jodiendo a todos. Diego Alios de TikTok, está de miedo esta reforma, conta. Sí, fíjense que es un tema. Esto se podría decir. Vayan a poner sus dudas, mis amores, en Insta, en TikTok. Sus saludos al profesor que nos hizo el honor de estar acá con nosotros, el doctor Alejandro Gutiérrez, del INEC, como dicen. Entonces, profesor, ¿usted cree que estamos en un retroceso en materia fiscal? ¿Qué tanto va a afectar hoy en día a la profesión del abogado fiscal este tipo de reformas? Porque creo que sí está dejando un poco más en jaque a los contribuyentes, adaptando este tipo de reformas, englobando a todos, ¿no? Porque pues ahora sí que le va a pegar a chicos grandes contribuyentes. ¿Usted qué cree, profe? Es un retroceso en materia fiscal, en la defensa fiscal en México? Am, Antes de responder directamente si es o no un retroceso, déjame decir que en primer lugar, yo soy apartidista, no al favor o en contra de algún partido, porque yo llevo 25 años en el ejercicio de la profesión, siempre en defensa, ¿sabes? Siempre agotando juicios. Yo nunca me he dedicado a estrategias, nunca va a haber una persona que diga, usted me armó una estrategia fiscal. Yo jamás he organizado una estrategia fiscal, absolutamente nadie. A mí cuando me habla un cliente y me buscan es porque tienen un crédito fiscal determinado, cuentas bancarias embargadas, bienes embarcados y un procedimiento de defraudación fiscal en su contra, normalmente. Entonces, me dedico mucho a la defensa. Entonces, a lo largo de estos 25 años, hablando del año 2000 que yo egresé de la licenciatura hace un poco más de 25 años, he tenido, experimentado las políticas fiscales, recaudatorias, hacendarias y de fiscalización de distintos, prácticamente de todo tipo de gobiernos, de todos los colores.
Y la realidad es que esta reforma yo siento que tiene como trasfondo eh, mucho más recaudatoria, Ujú, que yo pienso que al final del día yo comprendo de manera natural que el Estado requiere recursos, sobre todo con gastos tan importantes que tienen en esta administración. Es decir, yo recuerdo que más o menos para finales del sexenio de Peña Nieto, estoy hablando de hace 7 años, ujú, la ley de ingresos más o menos recaudaba de ingresos tributarios, bueno, no solamente de ingresos tributarios, pero en suma 5,2 billones. ujú, En esta está por arriba de los 9,2 billones. Es decir, se ha incrementado de manera dramática, exponencialmente el nivel de recursos que el Estado requiere para su operación. Claro que, por supuesto que hay muchos programas sociales que demandan una cantidad brutal de ingresos y bueno, pues es evidente que el Estado necesita incrementar y ser más eficiente la recaudación. Pero esta reforma, yo siento que sí, pues evidentemente no es pro contribuyente, mucho más pro autoridad, pero déjame decir un poco más. O sea, en la ley de amparo, la reforma lo que hace es quita responsabilidades a las autoridades que son señaladas como autoridades responsables, es el nombre, digamos, técnico que recibe una autoridad cuando se acude a un juicio de amparo. Oiga, juez de amparo, fíjese que tal autoridad está violando mis derechos humanos. ujú, Esa autoridad se llama autoridad responsable. Cuando se le concede el amparo y protección de la justicia de la Unión a un particular, la sentencia lo que ordena es que se le restituya de los derechos humanos violados al contribuyente, al quejoso, en materia fiscal. Si la autoridad fiscal incumple la ley de amparo todavía vigente, preveía, o prevé, mejor dicho, todavía en presente prevé, eh, sancionar de manera dramática a la autoridad que incumple un fallo de amparo, ujú, al grado de someterlo a un procedimiento penal. Es decir, se actualiza un delito por incumplimiento, por de acatamiento de un fallo judicial de amparo. Estas reformas eliminan esa posibilidad. Es decir, ya nunca más con estas reformas se le va a poder meter a la cárcel a una autoridad por incumplir una sentencia de amparo. Sin embargo, por otro lado tenemos que antes no tenía un plazo previsto en la ley de amparo para que un juez dictara la sentencia. Esta reforma le concede nada más 60 días. Eh, Cuando todavía existía el Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo dentro del Poder Judicial, que cambió con esta reforma judicial, le concedía 3 meses a los jueces para dictar una sentencia, pero no estaba en ley. ¿Cuál es el trasfondo de esto? El Código Penal Federal en su artículo 225 dice que los jueces que no dicten sentencia en el plazo que prevé la ley cometen un delito en contra de la administración de justicia y el juzgador puede ir preso, puede ser condenado por un delito en contra de la administración de justicia. ujú, Entonces, que en la ley de amparo se ponga ya un plazo de 60 días, no es para beneficiar, se puede pensar que es para beneficiar a los justiciables, rápido, a ver, la autoridad celebró la audiencia, rápido juez, dicte la sentencia en un plazo máximo de 60 días. Si antes el plazo era de 90 días y muchas veces asuntos complejos eh, no podían resolverse en 3 meses, no estaba contenido en ley, no era un plazo legal, entonces no se podía actualizar este delito porque no era un plazo contenido en ley, contemplado en ley. Con esta reforma, por un lado, a la autoridad responsable, que es la encargada de cumplir los fallos a favor del contribuyente quejoso que demostró que su actuar fue inconstitucional, pero por el otro, al ponerle un plazo tan corto a la autoridad judicial, es decir, al juez para dictar el fallo, si no lo dicta, pueden iniciar un procedimiento penal y meter a la cárcel a los jueces. Entonces,
no es una reforma pro contribuyente, no es una reforma que conceda más derechos a los contribuyentes, es una reforma que por un lado le quita derechos a los contribuyentes, por otro lado le quita responsabilidades a las autoridades en caso de incumplir un juicio, un fallo de amparo, y le aprietan las tuercas a los jueces para que pronto dicten sentencias, y si no lo hacen pueden meterlos a la cárcel. Esa es la radiografía de la reforma de la ley de amparo, sobre todo desde la óptica del derecho fiscal. Porque parte de la reforma también se da en otras materias, como en materia penal, para que no se conceda la suspensión, eh, en ciertos delitos, es decir, es más amplia que fiscal. En teoría, la reforma a la ley de amparo no debería tener un impacto fiscal, pero bajo el concepto de armonización están impactando al derecho fiscal. No, pues sí nos ponen muchas veces entre la espada y la pared. Ya está de miedo, como decían acá en TikTok, esto ya suena a miedo. Y Luis, nos dicen de YouTube, Luis, esto va a afectar a los inversionistas extranjeros. Muchas gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Gustavo Castro, egresado del INEC, considero que estas reformas contravienen el derecho de un recurso eficaz. La pregunta es, ¿qué estrategias se tendrán que utilizar de aprobarse las reformas? Muchas gracias, doctor Montserrat, súper interesante, súper invitado. Muchas gracias. Susano, los magnates quemaron estos cartuchos que nos beneficiaban a todos los mexicanos, por unos pagamos todos. ¿Cómo podremos defendernos en esta nueva situación conforme a la nueva ley de amparo? Brenda López, muchas gracias, doctor. Pues sí está causando mucho revuelo acá, ¿no, doctor? ¿Usted cómo lo percibe? ¿Realmente cree que cambie mucho en 2026? Y pues más que nada los derechos de los contribuyentes. Sí los ve que van a estar en jaque muchos. O sea, como decían, por pecadores pagamos justos. Sí, yo pienso que esta reforma a la ley de amparo eh, podría en determinados momentos ser considerada inconstitucional, es decir, proponerse la inconstitucionalidad de la reforma al restringir el derecho de defensa. Sin embargo, pocas veces se ha propuesto impugnar la inconstitucionalidad de la ley de amparo, que es la ley que regula cómo se impugna la inconstitucionalidad de otras leyes. Ujú, Y esto es posible y nos ha aclarado la jurisprudencia de las anteriores integraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es vía recurso dentro del propio juicio de amparo. Es decir, no se vota un juicio de amparo para impugnar la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Y eso está muy interesante porque al final del día le llegaría a la nueva integración de la Corte resolver si esta reforma de la ley de amparo es inconstitucional al afectar el derecho humano de una adecuada defensa y un recurso efectivo de combatir actos de autoridad. Yo no quisiera expresar mi opinión respecto de qué escenario complejo se ve, ujú. pero como está integrada los ministros en la Corte o en la nueva Corte, cuesta trabajo pensar que declararían inconstitucionalidad una ley propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, avalado por ambas cámaras, por mayoría abrumadora del partido oficialista o en el poder, y que ellos se atrevieran a decir que es inconstitucional. Eso lo veo tan difícil como pensar que compro un cachito de lotería mañana y me saco el premio mayor. Sí. Profesor, ¿cuáles son los más aplicables en materia fiscal? Este tipo de acuerdos, ¿cuáles son los más aplicables en materia fiscal, profesor? Déjeme aclarar, ¿qué se entiende por MASC? Los medios alternativos de solución de controversias, como es muy largo el nombre, le llamamos MASC, ¿no? Porque está muy largo efectivamente el nombre. Los medios alternativos de solución de controversias.
El año pasado se creó formalmente una ley general de medios alternativos de solución de controversias, en donde se incluye la materia fiscal. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eh, apenas en este mes de mayo pasado, publicó a través de su presidente el reglamento que da origen al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y entró en vigor, empezó a funcionar a partir de este 1 de octubre, es decir, estamos a escasos días de que empezó a operar este centro. Ujú. Y con ello se abren nuevas puertas, dudas de cuándo puedo acudir a un medio alternativo de solución de controversias. ¿Alternativo a qué? Al juicio de nulidad. No me voy a juicio de nulidad, no me voy a recurso de revocación, no me voy a juicio de amparo, sino acudo a este centro alternativo de solución de controversias del propio tribunal. Y existen, tanto en la ley general como en el reglamento, palabras técnicas para distinguir los momentos en que se puede acudir a un medio alternativo u a otro, o no. Eh, Le llaman dos tipos de momentos. Le llaman técnicamente sede administrativa y sede jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que cuando la autoridad fiscal está ejercitando facultades de comprobación, eh, puede, antes de que termine el crédito fiscal, acudir el contribuyente al Centro de Justicia Alternativa del tribunal para solicitar uno de tres mecanismos alternativos de solución de controversias que prevé la ley. Uno es la negociación, el segundo es la mediación y el tercero es la conciliación. Y una vez determinado el crédito fiscal e iniciado un juicio de nulidad en contra del crédito fiscal determinado y admitida la demanda de amparo, se puede solicitar al magistrado instructor que se suspende el procedimiento. Bueno, no, en principio no se suspende. Se puede solicitar agotar un medio alternativo, uno de estos tres, ante el Centro de Justicia Alternativa del tribunal, pero le dan 5 días a la autoridad para que manifieste expresamente su conformidad para someterse. Solamente que lo acepte, se suspende el juicio si no continúa. Y yo creo que es un esfuerzo interesante que se hubiese contemplado. No quiero ser ave de mal agüero ni sonar pesimista, pero yo no veo que esto vaya a funcionar ni en uno de cada 1,000 casos. Bueno, ni en uno de cada 10,000 casos. Porque la legislación y el propio reglamento le ponen requisitos tan difíciles de cumplir a la propia autoridad fiscal para poder someter a un procedimiento alternativo que lo hace completamente inviable. Déjame explicar a qué me refiero. Uno de los requisitos para que la autoridad fiscal siquiera pueda someterse a uno de estos tres procedimientos alternativos de solución de controversias requiere que un órgano, sin decir cuál, del propio SAT le autorice a someterse a ese procedimiento y emitir un dictamen técnico en el que digan qué viabilidad tiene, qué alcance tiene para que se pueda someter. Al día de hoy, ninguna ley, ningún reglamento interno del SAT prevé que ninguna autoridad tenga facultad para emitir ese dictamen que exige la ley. Entonces, de entrada, no pueden cumplir siquiera con el primer requisito para siquiera aceptar someterse a un procedimiento de esta naturaleza. Es el primer requisito, la primera dificultad. La segunda dificultad es que si, que el reglamento, no la ley, el reglamento señala que si el medio alternativo de solución de controversias que se admite, que se elige, es el de conciliación, tiene que modificar ese dictamen técnico por un órgano, no dice cuál, interno de la autoridad fiscal, para que precise hasta dónde puede conciliar.
cuando en realidad la naturaleza de estos mecanismos alternativos de solución de controversias no se puede saber hasta dónde se va a conciliar hasta que no se escuche a las partes. Tú no puedes saber cuánto vas a negociar si no escuchas qué ¿Qué propone tipo la de otra parte, qué está diciendo, qué elementos de prueba trae, en qué parte está siendo sensible en decir, mira, autoridad, te estás equivocando en esto, pero si tú me quitas esto, yo te pago esto otro. Es más o menos esa la idea, porque los juicios de nulidad, si se gana el 100% y no se paga nada. Y se pierde todo y a veces el contribuyente ya no tiene bienes para pagar. Entonces, esos alternativos tienen más o menos como idea, pues de recaudar 100 a nada, o llegamos a un punto y recaudo 60 o 50, pues que entre, que suene en la caja de la autoridad fiscal y que entre dinero, y no hacer tan costoso y tan dilatorio el procedimiento de juicio y nulidad, que más o menos la media es entre 4 y 5 años lo que dura un juicio de nulidad. En algunos casos se pueden extender hasta más de 10 años. Entonces, tiene esto ser más eficiente, más ágil, no tan costoso para el Estado tener tantos juicios de nulidad, llegar a un punto de negociación que suene la caja de la autoridad, que entre el dinero y que se quiten los puntos donde son endebles para la autoridad fiscal. Ese es el propósito, pero como está hecha la redacción, yo me atrevería a pensar que la persona que emite un dictamen de viabilidad técnico, como la persona que llega a negociar, después de negociar, puedan ser sometidos a un procedimiento de responsabilidades administrativas y quererlos hasta destituir, inhabilitarlos o en el peor caso hasta iniciarles un procedimiento penal. Entonces, eso deja en un estado de que un sabor de que la propia autoridad no tenga el ánimo de querer llegar a un procedimiento de esta naturaleza. ¿Quién va a querer? Y el día de mañana que el órgano interno de control o se llama la Administración de Evaluación del SAT, que es como el órgano interno del propio SAT, porque sabemos que los órganos internos de control pertenecen a la Secretaría de la Función Pública hoy de Buen Gobierno. Eh, pero su propio SAT, el propio SAT tiene su propio órgano interno de control disfrazado y se llama Administración General de Evaluación, que lo que hacen es ver que las propias autoridades del SAT no se corrompan y actúen bien y no emitan un acto pro contribuyente. Entonces, sugerir que una autoridad, vamos a pensar que la Administración General Jurídica, que es la que se encarga, con excepción de grandes contribuyentes, en defender los juicios en contra de todos el universo de créditos fiscales que agotan los particulares en contra del SAT, eh, que lleguen a un procedimiento y que digan, bueno, me debes, te determinamos 100, 40 son actualizaciones y recargos, el crédito es de 60, pero esto es ilegal, pues mira, paga 50 y listo, avancemos. Y el día de mañana que sean sometidos a un procedimiento de responsabilidades por haber facilitado que el contribuyente no pagara 50 por ciento del crédito fiscal, pues creo que deja muy endeble la posición para poder funcionar estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Otra parte que llama la atención es mecanismos que también procede en contra de sentencias firmes. Es decir, cuando ya hay una sentencia firme dictada por el Tribunal Fiscal, pues normalmente si se va a cumplir, la única fórmula de que se tenga que cumplir es que la sentencia sea favorable al particular. Cuando la sentencia es favorable a la autoridad, no se está en presencia una ejecutoria que deba cumplirse, porque la sentencia dice se declara la validez de la resolución de la autoridad y no se tiene que cumplir formalmente una sentencia de nulidad. Cuando se tiene que cumplir una sentencia de nulidad, normalmente es cuando es favorable al particular. Ahora, si es favorable al particular, ¿por qué habría de someterse a las partes a un procedimiento alternativo de solución de controversias si la controversia ya Ya está está resuelto. resuelta? Normalmente es para facilitarle a la autoridad el cumplimiento del fallo.
Entonces, yo por eso pienso que no va a ser exitoso en materia fiscal. Mm, Es un esfuerzo, está bien, está interesante. Yo hablé con el que es el director general del centro, el licenciado eh, Fernando Valero Gutiérrez. Me entrevisté con él antes de que entrara en vigor la ley. Escribí un artículo que va a salir un libro de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde participamos a un universo de personas, donde hablamos de mediación, de medios alternativos de solución de controversias en todas las materias y mi propuesta, mi artículo, habla justamente de la mediación, ¿no? Conciliación y negociación en materia fiscal al amparo de esta ley. En octubre, en este mes de octubre, deberá salir el libro. Eh, a ver, con motivo de este artículo, tuve la posibilidad de hablar con el director general de este centro del tribunal y le expondía yo algunas dudas que no está claro, eh, que el propio reglamento no embona del todo con el texto de la ley general de los MASC. Y bueno, por supuesto reconocen que hay algunas cosas que tienen que perfeccionarse, pero yo pienso que va a ser un esfuerzo en vano porque no se ve con buenos ojos que vaya a ser exitoso y y que no vaya a haber consecuencias en caso de que la autoridad fiscal se quiera someter a un procedimiento de esta naturaleza. Yo pienso que no va a tener ningún futuro. No vamos a estar en algunos años diciendo qué bueno que se inventaron los más que en materia fiscal. Se solucionaron tantos casos, yo lo veo ujú. Sí, imposible. exacto, profesor. Profesor, ¿qué distinción existe entre los procedimientos ante Prodecon de acuerdos conclusivos frente a los MASC? Qué interesante pregunta, porque la PRODECON contempla un procedimientos de acuerdos conclusivos que antes de que se determine un crédito fiscal, los contribuyentes pueden acudir ante la PRODECON. La PRODECON llama a las partes a mesas de trabajo. Las partes, por un lado el contribuyente y el otro parte la autoridad que está auditando al contribuyente y les permiten que tengan mesas de trabajo de discusión ante una instancia diferente a solo el procedimiento de fiscalización. La mera solicitud de iniciar un procedimiento ante Prodecon sí suspende el plazo de la auditoría Ujú, y los plazos para que la autoridad determine el crédito fiscal, escuchan al contribuyente. Creo que el procedimiento de Prodecon formalmente no es un medio alternativo de solución de controversia, pero debo decir que funcionan y han funcionado mucho mejor y han tenido muy buenos resultados en comparación a lo que se prevé con los MASC. Eh, Nada más que cuando ya existe un crédito fiscal determinado, ya la Prodecon no tiene participación, no tiene facultades de ninguna especie. De ahí que solamente le queda al contribuyente votar el juicio de nulidad. Bueno, el recurso de revocación también, pero es optativo. Pero el juicio de nulidad. Y con esta reforma ya se puede solicitar en la sede jurisdiccional, agotando el juicio de nulidad, un supuesto medio alternativo de solución de controversias, pero insisto, yo lo veo francamente poco exitoso. bueno, doctor, algo que nos quiera anunciar acá en el canal del Conta Fiscal, libros, sabemos que es una persona muy ocupada, de hecho, muchísimas gracias por estar aquí en el canal del Conta. Y algo que quiera anunciar del INEC, a ver dónde lo podemos encontrar, díganos, por favor, doctor, no lo hemos podido encontrar nada más ahí en el INEC, por favor, díganos. Muchas gracias por este espacio. Pues mire, yo antes que nada concluir que yo pienso que estas reformas pueden desincentivar la inversión, no solamente de inversionistas extranjeros, sino también con nacionales. Em, y ser una pena porque México es un gran país, está dentro de las mejores 12 economías del mundo, es el número uno en el mundo en exportaciones,
el número uno de Latinoamérica, perdón, de exportaciones por encima de Brasil, siendo que Brasil tiene mucho más territorio. México está muy por encima de cualquier país de Latinoamérica y Centroamérica. Que decir que estamos entre las mejores dos economías del mundo no es cosa fácil en un universo de más o menos 198 eh, estados en el ámbito global. Creo que es un país que tiene mucho que ofrecer y que estas políticas pueden a la larga impactar. No, no me extrañaría ver me daría mucha pena y tristeza que México empezara a bajar de niveles en la posición en la que se encuentra. Que al rato seamos de economía 15, 18, 20. Yo pienso que nosotros como mexicanos no nos damos cuenta que México es un gran país, tiene gente muy talentosa, gente muy preparada, ya han posicionado a México. A veces no nos damos cuenta que México efectivamente es una potencia y no recibir el apoyo a los que mantienen y sostienen al país, creo que es una política fiscal equivocada, con todo respeto. Y pues por parte de dónde me pueden localizar, yo estoy con la rectoría en el Instituto Nacional Especializado en Ciencias Jurídicas. Eh, Tenemos una oferta educativa solo exclusiva del ámbito de las ciencias jurídicas, la licenciatura en Derecho, tenemos 4 maestrías, el doctorado, y siempre buscando los mejores perfiles docentes eh, para ofrecer de manera asequible, con grupos reducidos, la mejor calidad para la educación de calidad no tiene que ser siempre para los mejores bolsillos, la mejor capacidad económica. Nosotros en el INEC estamos conscientes que hay personas que no pueden soportar económicamente pagar colegiaturas de otras universidades prestigiosas, pero nosotros en el INEC tenemos la calidad no solamente semejante, sino en muchas ciencias, en muchas materias superior a instituciones de renombre que nosotros tenemos en el mercado. Empezamos el INEC a través del Instituto de Posgrado del Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México en el 2013 con 2 programas de posgrado en fiscal y en amparo. Y a la distancia hemos crecido con otras maestrías en argumentación jurídica, interpretación de textos legales, el doctorado en Derecho, la licenciatura, con espacios para gente ejecutiva, gente que trabaja en horarios vespertinos, sabatinos y matutinos. Siempre buscando los mejores perfiles. Tenemos y hemos tenido exsecretarios, ex subsecretarios de Estado, directores generales de organismos importantes, inclusive gobernadores, exgobernadores, quiero decir, que tienen un amplio currículum, exsecretarios de estudio y cuenta, hoy en día exsecretarios de estudio y cuenta de la Corte, que ya salieron, Ujú. gente con mucho perfil, jueces, magistrados, docentes que se encargan con gran renombre, que se encargan de siempre desde la trinchera del litigio, de la postulancia, de la defensa, y que tienen mucho, cuando el alumno tiene realmente interés de aprender, créanme que tenemos a los mejores docentes para sacarles todo el jugo en el conocimiento jurídico para su ejercicio profesional. Perfecto, profesor. ¿Qué se espera del doctor Alejandro Gutiérrez en un futuro, profesor? ¿Qué va a estar haciendo? Lo vamos a seguir viendo en TikTok o por ahí, porque yo vi su video ahí en TikTok y se hizo como Gracias. viral. Sí. No, pero sí, muy bueno. Sinceramente me gustó mucho su opinión, muy Gracias. respetuosa y va a seguir yendo al Senado. ¿Qué esperamos del doctor? Pues yo pienso que eh, mm, cuando uno desde el punto apartidista que se critica no a los partidos, sino cuando se falla o se emiten actos de autoridad
que desde nuestra experiencia profesional son desatinados, levantaremos la voz, pero a veces en los últimos 7 años para acá, se ha malentendido que si uno no está de acuerdo en una propuesta, está atacando a la persona y no, hay que aprender a distinguir entre no estar de acuerdo con el pensamiento, con la posición, que nada tiene que ver con la persona. Eso es una forma importante que si yo contigo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, en tu visión, no sentirnos atacados en la persona. Yo no estoy atacando a tu persona, no estoy de acuerdo en tu posición, en tu visión, pero pensar diferente siempre es positivo. Cuando personas eh, pensantes tienen posiciones contrastantes, lo que hace es enriquecerse, se puede extraer tanto de uno como de otro buenas ideas y llegar a resultados mejorados. De ahí que es una pena que a veces levantar la voz se pueda malinterpretar que se está atacando a una persona, a un movimiento, a un partido, y eso no es así. Sentarse en una silla de poder del gobierno no significa tener la verdad absoluta. Uno tiene que estar abierto a críticas. Me recuerda haber leído algunos años atrás justamente lo que hacía en las mañanas Maximiliano, cuando, por supuesto, él vivía en el castillo de Chapultepec y en las mañanas salía a las 4 de la mañana a cabalgar y citaba a su secretario particular. Lo que le pedía es que le leyeran las noticias negativas de su gobierno, no las positivas. Entonces iba en el caballo, iban 4 de la mañana, iba leyendo los periódicos las notas negativas y reflexionaba si la nota, la crítica, tenía razón o no y qué podía mejorar en caso de que fuera una crítica acertada. No llenarse de elogios, el que está en esa posición de poder, de gobernar, en realidad es una decisión que llega con el espíritu de servir a la sociedad, no de beneficiarse. Entonces, si uno llega con la posición de servir, tiene que estar abierto a las críticas, a las críticas constructivas, por supuesto, a las observaciones, a las ideas diferentes, porque eso ayuda a nutrir el ejercicio de la función de servir al pueblo, por eso se llaman servidores públicos. Entonces, dicho de esta manera, lo que se debe esperar de mí en los futuros años es justo en esta posición, las que yo considere desde mi experiencia profesional que son atinadas, las apoyaremos y las que creamos que pueden ser mejoradas, las observaremos. Y desde la trinchera de la defensa, yo no tengo y nunca he tenido una aspiración de política. eh, no está en mi formación, pero sí en ayudar en la defensa, sobre todo precisamente al indefenso, y el indefenso es el contribuyente frente al Estado. Nunca es el Estado el indefenso. El Estado tiene todo el aparato de cobro, de iniciar procedimientos penales, de defraudación fiscal, de privarnos de aprehensión, de detenciones, de privar de bienes, de revocar sellos digitales. Es decir, el Estado no es nunca la víctima, nunca es el débil. El débil siempre es el contribuyente. Tenga o no dinero, haya mal actuado fiscalmente o no, siempre va a ser débil frente al Estado. Claro, todo el mundo dice la Constitución que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, culpable o inocente. Siempre uno tiene derecho a ser defendido. No porque sea uno culpable, no tiene derecho a una defensa. Tiene derecho a una defensa para que la sanción que le apliquen sea la correcta, no una superior o agravada que se desapegue a los lineamientos de la legalidad. Para eso tiene la defensa. Bueno, sí, sí es culpable, pero hasta aquí, ¿eh? No hasta acá, hasta aquí. Por eso es que pensar que el empresario es siempre el abusó de la ley y hay que meterlo a la cárcel, quitarle los bienes.
A ver, yo pienso que hay que ver que el empresario es aquel que se arriesga su patrimonio para generar, por supuesto, recursos, tiene una inversión de lucro, si tú quieres, pero todas las sociedades mercantiles, por definición, tienen un objeto de lucro Ujú, y el lucro no es ilegal. Y claro que con ello conlleva el pago de impuestos y dar empleo a cierto número de personas. Entonces, hay que dejar de satanizar al empresario, porque 8 de cada 10 empleos en México los da el microempresario y mediano empresario. Entonces, dejemos de pensar que todos los empresarios somos Carlos Slim y Azcárragas y ujú. Salinas Pliego. No, no. 8 de cada 10 empleos en México los dan el micro, pequeño y mediano empresario. Y no son, esos empresarios no somos los que llegan en helicóptero y abusando de sus trabajadores, ¿no? Sus colaboradores, ¿no? No es así. Y esos son los que ayudan a tener a México en la posición económica 12 del mundo. No son las grandes empresas, sino las micros y pequeñas y medianas las que tienen a México en el poder, en la posición en la que se tiene. Entonces, dejar de satanizar al empresario, que es el que hace que haya recaudación, que haya dinero para dar y sostener los programas sociales que da el partido en el poder, pero no es dinero del partido del poder, es dinero de los que generan y mantienen al país. Eso es algo importante, de que hay que dejar de satanizar al empresario. Ayudar, la política del Estado es ayudar al empresario. En la medida en que haya más empresarios más fuertes, pues habrá más dinero que recaudar para dar más ayuda social. Y no solo ayuda social, hay mucho que mejorar en materia educativa, en materia de salud, en tantas otras, materia de infraestructura. Y el dinero no va a salir de los pensionados, Ujú. va a salir del empresario. Entonces, esa política que se ha fomentado desde hace 7 años para acá de golpear al empresario, creo que es una política equivocada, con todo respeto. Exacto, profesor. Y no, me encantó ese live, ¿eh? Yo creo que ya, yo ¿cómo se llama? Quedé encantado. Ahorita le leo los comentarios, yo creo que también. Fue muy nutritiva este live. Ya va a estar todos los miércoles. Cuando guste, profe, ya le dijimos a Rocío que agenden fechas cuando se tenga el tiempo y del tema que quiera platicar. Para eso está estos espacios que van a estar los miércoles a las 8 de la noche para entender un poquito más de otros temas como lo que hoy estuvimos platicando porque qué cátedra, qué cátedra. Sinceramente a mí me emociona este tipo de pláticas, haciéndola de entrevistador, pero me encantó, me encantó. Y mire, el profesor, ya le mandan saludos. Ángel Díaz de TikTok. Yo creo que las personas que están en el Senado deben de ser gente muy, 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 muy preparadas, deberían de ser muy, muy preparadas. Acá nos dicen de YouTube, Susano, gracias doctor. María Guadarrama, gracias doctor. Susano, usted debería de participar en las reuniones con sectores privados y sociales sobre el paquete económico 2026. Diana PC, invitada de lujo, gracias por tan importante información. Brenda López, doctor Alejandro, muchas gracias por brindarnos el panorama que causa bastante preocupación. Estamos en la incertidumbre de a dónde quieren llegar afectando el motor de esta economía. María Guadarrama, gracias, doctor Alejandro Gutiérrez. Susano, si usted crea el partido de contadores, cuente con mi apoyo. Espérense, espérense. Iván, qué buen live, conta, como siempre, aprendiendo muchas gracias. Ana Rosa, en los países donde hay un régimen autoritario, siempre gana el gobierno y el ciudadano lo pierde. No nos dejan indefensos, ¿vale? Pues, doctor, muchísimas gracias por darnos este espacio, esta plática nos retroalimentó bastante y esperemos tenerlo más veces por aquí platicando de los temas que ustedes decidan. Los miércoles 8 de la noche es la cita aquí con el Conta Fiscal Asesorías. ¿Vale? Encantado, muchas gracias. Un honor estar en tu programa y un saludo a toda la audiencia. Me queda una gran satisfacción saber que nos escuchan en lo largo y ancho de toda esta nación mexicana.
en un programa tan exitoso como es el tuyo. Muchísimas gracias por hacerme partícipe en esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Ahí están las redes del INEC también. Ahí las vamos a estar dejando todas las redes. Y nos estamos viendo, doctor. Un fuerte abrazo, un saludo. Y me quedo yo para la reflexión de la noche. ¿Vale? Hasta luego, doctor. Exacto, mis amores. Aquí una alumna del INEC. Miren, aquí dice Sarabiak. Personas así necesitamos como dirigentes. Nos indican. Muchas gracias por la playa que nos enseña. Ángel Díaz. ¿Vale? Conta, tengo dudas sobre mis declaraciones, puedes asesorar. Manden mensajes si quieren servicios contables, manden un mensajito y ya les hacemos ahí algo. Fíjense que está buena ¿cómo se llama? Este nuevo segmento del Conta Fiscal de Asesorías, miércoles 8 de la noche, platicando, ¿no? Le voy a poner un nombre, platicando con. Aunque hoy se nos haya ido la luz, no pasa nada. Siempre aprendemos de los errores. Pago mis impuestos, por lo menos. Denme luz, Whisky Lucan, por Dios santo, no sean gachos. Pero qué emocionante, ¿eh? Qué emocionante. Yo siento que ha habido una evolución fiscal en materia de reformas, la fiscalización de 2013, 14, con todo lo digital. Y mis amores, hay que tener mucho cuidado. Yo solamente les puedo recomendar que traten de, ¿cómo se llama? Pues de cuidarse. Porque mi querida autoridad, sinceramente les digo lo que yo pienso. Siento que la autoridad sí está pegando un poco fuerte. Un poco fuerte a un sector, pues que siempre ha estado ahí, ¿no? Bien o mal, hay algunos buenos, malos, yo hablo a nivel general. Pero creo que se vienen varias reformas. Se viene un poquito más. Ahí está nuestro contacto para nuestro WhatsApp para servicios contables, asesorías, papeles de trabajo, lo que requieran servicios contables, lo que ustedes quieran. Y se vienen muchas modificaciones. Yo al paso del tiempo he visto muchos cambios en materia fiscal. Veo muchos, con estas nuevas iniciativas, veo cambios, ¿ok? Vienen una nueva etapa, siento, eh, para el contador, ¿ok? El contador hoy más que nunca siento que va a ser necesario. Por eso mi urgencia de hacerles estos lives de los miércoles. Vamos a tener muchos invitados, abogados corporativos, contadores del gremio, ¿vale? Corredores, notarios, muchas personas que tenemos ya tenemos la fila, porque luego los jueves no me dejan hacer mis cursos. Ya mañana ya termino la quinto, sí, no sé cuántos son. Mañana acabo remesas y tandas, ¿vale? ¿Cuánta anda abrigago? ¿Qué? Ah, no, anda abrigado, perdón. Sí, ando abrigado, ahora me hice bolita, tengo frío. Ahora sí que ¿cómo va? Ahora sí que se me enchinó el cuero. Se me encueró el chin. No, ¿cómo es? Se me enchinó la piel. Se me enchinó la piel, perdón. Entonces, este tipo de expositores los vamos a estar trayendo. ¿Qué cátedra, no, de plática? Me encantó. Me encantó. El profesor. Lo había visto ahí en el Senado. Y maravilloso. Lo bueno que se quedan grabados ahí para que se suscriban. Ya tenemos la agenda para todos los miércoles. Ahí tenemos a varios amigos, corredores, notarios, contadores, empresarios que van a estar con nosotros platicando este tema. Hay muchos temas de los cuales conversar. La voy a estar haciendo de entrevistador, ¿vale? Que ya me gustó, ya me gustó, la neta, me gusta escuchar, sinceramente. Y aparte los jueves, que ese es el de nosotros, ¿no? El que tenemos ya del compa, el conta, cursos. Mañana acabamos, ¿qué? Con tandas y ¿qué? Remesas. Y remesas, sí, remesas, perdón. Pero me encantó esto. Escuchar al doctor Alejandro Gutiérrez, creo que te da otro enfoque, ¿vale? Vayan al INEC. Sinceramente, por ahí muchos decían que son egresados del INEC, ¿vale? Que tienen ahí sus maestrías, doctorados. Grandioso, ¿eh? No sé si les gustó a ustedes esta plática, pero la vamos a seguir haciendo. Vienen por ahí otros abogados corporativos, ¿vale? Conta cree que conviene decir a mi hermano que estudie contabilidad. Pues si la apasiona, sí. Ya vimos que esto no va a parar. Vienen varias reformas a pegar a los FDIs, regímenes fiscales. Entonces la tributación va a ser el punto medular de este gobierno para solventar los gastos públicos. Entonces necesitamos contadores muy preparados
que estemos al pendiente de todo, porque ahorita cualquier error, ¡pum! Hay que tener cuidado, cuidado. Ayer tuve una asesoría. eh, Fíjense, ayer, y déjenles platico la anécdota rápido. Ayer tuve una asesoría preventiva, ¿ok? Con una empresaria ¿dónde? De Monterrey. Y se dio de alta en Reciclo, emite facturas, pensaba emitir facturas, mil cosas. Y le urgía la asesoría nada más para una factura. Le digo, no, ahorita lo de menos es la factura. Se vienen reformas, modificaciones al 29A del código, la factura falsa, el CFDI de tipo ingreso, los complementos de pago, las expulsiones de reciclo, restricción de CCD. O sea, hoy en día el contador siento que ya su función, como siempre lo debió haber sido, es ser un contador preventivo, analítico, planificar estrategias fiscales lícitas, deducciones personales. Ahí tengo varios videos de todos estos temas, ¿vale? Entonces, entrantes empecemos a estudiar poquito a poquito, poco a poco. Van a ver que va a haber mucha chamba en estos temas, ¿vale? Me voy, mis amores. Nos vemos mañana. Mañana tenemos otro live. Gracias por el excelente invitado, Conta, y todo su conocimiento. Gracias por todo su tiempo que nos brinda, Conta, por la cátedra. Muchas gracias por tan importante información, Elisa. Pero sí, ¿qué información nos quedamos hoy? No me niegué porque me dio miedo. No, al contrario, necesitamos mucha gente. Me voy. Nos vemos mañana, 8 de la noche. Los quiero, los amo. Excelente noche. ¿Vale? Bye, bye.